Bienvenidos a esta clase de libros proféticos. Continuamos con nuestra vista panorámica de estos libros proféticos, y el profeta que nos toca ahora observar es el profeta Ageo, que ejerce su ministerio en el 520. Este profeta, en cuanto a la fecha en la que ejerce su ministerio, realmente no tenemos muchas dudas, porque su libro lo delimita muy bien. Un título que yo le he dado a este profeta es, en cuanto a una característica de Dios que aparece ahí, de una manera personal, lo considero así, es como un Dios que bendice. Vamos a darnos cuenta a través de la lectura de este libro que el pueblo no podía prosperar económicamente ni materialmente, porque su prioridad no era Dios. Su prioridad era su propio bienestar. Entonces Dios les dice a ellos, en las palabras del profeta Ageo, ¿verdad? Dice, siembran y no pueden cosechar, ¿verdad? No cosechan bastante, aunque siembran mucho, pero cosechan poco, porque no están construyendo el templo del Señor. Y entonces, más adelante, cuando ya construyen el templo, hay como una comparación, y dicen, ahora sí, ¿verdad? Ya que el templo está construido, vean todo lo que están cosechando, todo lo que están segando de esas cosechas de esas siembras que ustedes están haciendo. Entonces, podemos darnos cuenta que únicamente Dios puede bendecirnos a nosotros si realmente lo ponemos a Él en primer lugar, como una prioridad en nuestras vidas. El profeta Ageo es un buen ejemplo de cómo los libros de la Biblia tenemos que leerlos dentro de su contexto histórico, porque si no lo hacemos así, vamos a interpretar incorrectamente libros de este tipo. Por ejemplo, algunas predicaciones que han salido de este libro en la actualidad tienen que ver con precisamente apoyar las construcciones de templos, con todo este gasto que se hace para construir templos, basados en algunas predicaciones de Ageo. Pero entrando un poco en el libro, nos vamos a dar cuenta que no es el propósito final de Ageo esto, y lo vamos a explicar más adelante, pero por lo pronto quédense con esto en mente, ¿verdad? El profeta Ageo, al igual que muchos otros libros de la Biblia, de hecho todos, tienen que ser estudiados primero en su contexto histórico en el cual surgieron. Y una vez que sepamos la razón por la cual el profeta da este mensaje, podemos ahora sí extraer los principios que son aplicables a nuestro tiempo, en nuestros días. Bien, acerca de Ageo, podemos decir que Ageo es un contemporáneo del profeta Zacarías, del sacerdote Esdras y del gobernador de Nehemías. Entonces, ya esto ya nos debe hacer darnos cuenta un poco la época histórica en la que estamos viviendo. Los judíos, el reino del sur, Judá, se va al destierro con los babilonios. Pero ya cuando estamos hablando del sacerdote Esdras y de Nehemías, ya estamos en una época posterior. Los judíos ya han regresado a Palestina, ¿verdad? A la tierra donde ellos viven. No regresaron todos, pero regresan algunos, y ya estamos en una época distinta al destierro, una época distinta inclusive antes del destierro, antes del exilio. Ahora ya estamos en la época, podríamos decir, el post-exilio, lo que va a ser conocido así de esta manera, el post-exilio, o después del destierro, los que ya están regresando, o en la época del retorno, podemos decirlo así. Esdras, en su libro, en el capítulo 5, versículo 1, habla y menciona a este profeta, al profeta Ageo y al profeta Zacarías. Dice, en ese tiempo los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban, ¿en dónde? En Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehosadac, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. Entonces, rápidamente Esdras nos da un poco de contexto histórico. Ageo y Zacarías están presentes entre el pueblo judío que ha regresado de Babilonia, y están ahí apoyando la reconstrucción del templo. Entonces ya sabemos un poco la época. Recordemos que el templo fue destruido en el 586 por los babilonios, y ahora están los judíos que han regresado, vuelven a reconstruir su ciudad, ¿verdad? Jerusalén, sus casas, el templo era parte de ello también. Ahora bien, lo que les comentaba, con Ageo comienza el bloque de los profetas posteriores al exilio. A partir de Ageo arrancamos a hablar de profetas que ejercieron su ministerio después de que el pueblo fue llevado cautivo y ha regresado ahora. Hablando un poco acerca de la fecha del profeta, no hay tanta duda acerca de su fecha, porque en el libro él mismo pone exactamente cuándo dio sus mensajes.
Debemos de decir que ahí en el libro de Ageo, simplemente Ageo menciona que comienza su ministerio el 29 de agosto hasta el 18 de diciembre del año 520, o sea, eso es seguro, porque así lo delimita Ageo. Pero Ageo está hablando ahí acerca de los mensajes que le va a dar al pueblo de Judá, pero eso no significa que Ageo simplemente haya ejercido su ministerio en esos 3 meses. Si se dan cuenta, son 3 meses de tiempo. Seguramente su ministerio fue más largo, pero estas palabras de parte de Dios, que las está dando hacia los judíos que han regresado, las da en estos 3 meses. ¿Sí? Entonces, como les digo, probablemente su ministerio fue más amplio, pero lo que está ahí en la Biblia narrado simplemente corresponde a 3 meses de su vida. Entonces, es parte de lo que podemos saber de Ageo. Ahora bien, acerca de los días que aparecen ahí, no parece ser casual los días que Ageo menciona, desde el día 1 del mes sexto hasta el día 24 del mes noveno. Son días festivos en el calendario judío. Entonces, seguramente Ageo estaba dando su mensaje en momentos en los que, digamos, se reunían los judíos en una asamblea para celebrar alguna de sus fiestas. Por lo regular, el primer día del mes es un día festivo, que tiene que ver con la fiesta de la luna nueva para los judíos. Entonces, como les digo, simplemente es muy probable que Ageo, al ponernos las fechas en las que él está hablando, nos está poniendo en contexto o de relieve que él está dando sus palabras en un momento en el que la asamblea está toda reunida. En otras palabras, está hablando a un público muy amplio, porque lo está haciendo en un momento importante para el pueblo judío. Vamos a hablar un poco acerca de lo que sucede en esta época. Recordemos en el 586, Jerusalén cae en manos de los babilonios, es destruido el templo, es destruido todas las casas, son llevados los judíos a la cautividad. Después, Babilonia cae en manos del imperio medo-persa. Y en el 538, Ciro, uno de los gobernantes, o el gobernante, o el rey en esa época del imperio medo-persa, permite que los judíos regresen a su tierra. Eso fue en el 538. Entonces, cuando ellos regresan a su tierra, obviamente van a encontrar un estado lamentable, ¿no? Hay ciudades en ruinas, campos abandonados, el templo ha sido destruido, ya no hay murallas. Es una ciudad que ha sido devastada y que en esos 70 años que ellos duraron en el exilio, pues simplemente no pudieron reconstruir la ciudad porque pues no tenían los recursos económicos y sobre todo pues los babilonios los tenían subyugados a los judíos. Entonces nos damos cuenta por la predicación de Ageo que la gente estaba muy desanimada. Obviamente están bastante desanimados porque han ido al exilio. Es algo que para ellos fue en cierta manera traumático, porque dentro de su concepción ellos eran el pueblo elegido de Dios. ¿Cómo Dios pudo haber permitido que ellos sufrieran semejante miseria? Entonces, en el exilio algunos de ellos perdieron su fe, otros no, otros la fortalecieron, pero regresan a su pueblo y encontrar toda la ciudad en ruinas fue seguramente un golpe muy fuerte para su estado de ánimo. Entonces nos damos cuenta que la gente regresa del exilio y lo primero que empieza a hacer es reconstruir sus casas y se olvida de la reconstrucción del templo de Dios, el templo de Jehová. En el 529, ya han pasado 9 años desde que Ciro permite que regresen los judíos a su tierra. Muere Ciro en el 529 y entonces entra en Persia su hijo Cambiases. Él fue un tirano cruel, caprichoso y enfermo que se ganó la enemistad del pueblo y de los dirigentes. Fue un mal gobernante, digamos, del imperio medo-persa, tanto así que varios de los pueblos con los que Ciro había tenido una buena relación se rebelaron en contra de Cambiases. Pero entonces Cambiases es asesinado, muy probablemente es asesinado, muere Cambiases en una rebelión que se hizo dentro del mismo imperio medo-persa, y entonces le sucede en el trono Darío I. Y Darío I va a volver a establecer la paz dentro del imperio medo-persa, o sea, va a acabar con todas esas revueltas internas que hay por lo que hizo Cambiases. Y
Y entonces pero nos damos cuenta que dentro del imperio medo-persa surgen este tipo de guerrillas, ¿no? Dentro de ellos, donde están peleándose el poder. Parece que el imperio, que parecía muy unido, no está tan unido como parecía. Entonces, los judíos están en su tierra, pero ya no los dejaron construir el templo. Entonces ellos están batallando con esta situación y se dan cuenta que hay guerra en el imperio medo-persa. Y ellos están esperando la intervención de Dios en esta situación de guerra. Entonces, de alguna manera están esperando que Dios intervenga, pero a la vez no construyen el templo de Dios. Bien, acomodando al profeta Ageo en este mapita cronológico que hemos venido manejando, vamos a terminar con Ezequiel, que fue el último profeta que vimos, y Abdías. Y vamos a ver aquí a Ageo. Se dan cuenta, ya hay un brinco ahí del tiempo entre Abdías, Ezequiel y Ageo, el periodo precisamente del exilio, y Ageo que regresa o más bien que ejerce su ministerio con los que regresaron de Babilonia. Acerca de Ageo sabemos muy poco. Algunos comentaristas dicen que probablemente Ageo en el 520 era ya de edad avanzada, pero la verdad es que no tenemos seguridad. El texto bíblico no nos da más datos, así que no podemos asegurar que Ageo ya fuera un anciano. Tampoco sabemos si él nació en Palestina, entre los que se quedaron en Jerusalén, porque recordemos que no todos fueron llevados al destierro, fueron llevados la mayoría, pero no todos. Entonces no sabemos si Ageo nació entre ellos, o si Ageo nació en Babilonia, entre alguna de las colonias de Babilonia, y viene con los que regresan a Palestina. Entonces no sabemos si nace en Palestina, no sabemos si nace fuera de Palestina. Realmente no sabemos mucho de Ageo acerca de su vida personal, acerca de que algunos comentan que Ageo probablemente era sacerdote por el énfasis que pone en el templo. Es probable que no, y es probable que sí. Es probable que no, porque en el capítulo 2, versículo del 10 al 13, él les pregunta a los sacerdotes, les hace una pregunta acerca de, pues básicamente es una cuestión, un cuestionamiento que les hace, simplemente para que ellos respondan con un sí o con un no, para demostrar algo uno de sus puntos que él quiere manifestar. Entonces, si les pregunta a los sacerdotes, es probablemente porque él no era sacerdote, aunque el escrito finalmente es un escrito profético, así que el que les haya preguntado o no les haya preguntado, quizás no sea realmente el punto principal de la profecía, en este caso, sino que simplemente le está queriendo dar al pueblo un mensaje, una demostración donde están haciendo algo mal. Y entonces el texto realmente no nos deja saber si era sacerdote o no era sacerdote de Ageo, pero simplemente volvemos a la conclusión. No sabemos si Ageo era sacerdote, y el texto no nos permite realmente llegar a una conclusión acerca de este aspecto. El nombre de Ageo significa fiesta, solemnidad. Se dan cuenta que tiene que ver mucho o está correlacionado con el asunto de las fechas que él menciona en su libro. El asunto de que cuando él daba sus mensajes, eran momentos en los que el pueblo estaba celebrando alguna fiesta, en el que estaban reunidos en una asamblea. Entonces su nombre tiene que ver mucho y está muy relacionado con el asunto de las fechas que él da. Los destinatarios, a quien les está escribiendo, a quien les está hablando, ya lo hemos platicado en todo este video, son los judíos que regresaron del exilio en el 538, ¿verdad? Ellos son a los que Ageo está lanzando su mensaje. Y los propósitos que motivan a Ageo a dar su mensaje, obviamente motivado por Dios, es que el pueblo judío no ha iniciado la reconstrucción del templo, o se han retrasado con esta reconstrucción del templo. Ya pasaron 20 años desde que se acabó el exilio babilónico. Recordemos que ellos regresan en el 538 y Ageo ejerce su ministerio en el 520, así que ya pasaron más de 20 años de este asunto. Y nos damos cuenta que el pueblo no ha reconstruido este templo. Entonces algo está mal. Ya pasaron estos 20 años y su base o su centro de fe no lo vuelven a construir. Entonces es parte por lo cual Dios motiva a Ageo a que hable con este pueblo. Ahora bien, hablando acerca de cómo Ageo podemos utilizarlo el tiempo de hoy en nuestras vidas, el mensaje de Ageo no es, o el punto central de Ageo no tiene que ver con la construcción de un templo. Si ustedes lo consideran así, me parece que estamos errando con el material de Ageo, ¿verdad? Con el texto que Ageo nos da.
Más bien, lo importante del mensaje de Ageo es que Dios tiene que ser la prioridad en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, eso es realmente el meollo del asunto del mensaje de Ageo, que Dios tiene que ser la prioridad en nuestras vidas. El segundo proyecto de construcción del templo nos muestra que Jehová puede unir a su gente en torno a la idea de su presencia y que desea estar en medio de su pueblo. También nos muestra que Dios no quiere nada sofisticado, sino que requiere nuestra dedicación y nuestros mejores esfuerzos, más que suficiente cuando se combina con su espíritu. Y vamos a hablar un poco vamos a ahondar un poco, porque tenemos que ver cómo Ageo piensa de Dios, o cómo interpreta, o cómo ve él a Dios, o los asuntos teológicos que nosotros podemos sacar de este libro. Bien, el interés por el templo impregna todas las intervenciones de Ageo. Como les digo, pareciera que el mensaje de Ageo hacía una primera lectura superficial. La primera conclusión a la que se puede llegar es que Dios quiere que le construyan un templo, si lo leemos desde esa perspectiva. Pero la insistencia en la reconstrucción del edificio material no debe oscurecer el verdadero argumento que apasiona al profeta: garantizar y hacer valer la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y como les comentaba al principio del video, este es un profeta que tenemos que leerlo, al igual que los demás, pero tenemos que especialmente meternos en la época histórica para comprender por qué es que Ageo insistía tanto en la reconstrucción del templo. Recordemos que para los judíos el templo simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo. ¿Sí? Empezamos con el tabernáculo donde Dios se presentaba a su pueblo, y ahí el tabernáculo que estaba en el centro de ese campamento que tenían que tener los israelitas, ahí en Números y en Deuteronomio, era porque Dios tenía que ser el centro de la vida de todo el pueblo. Y entonces, para ellos, tener el templo era un símbolo de la presencia de Dios. De hecho, nosotros podemos decir ahora que el templo es una tipología de Cristo. Sí, espero estarme dando a explicar con esto, ¿verdad? El templo simbolizaba la presencia de Dios. Ahora nosotros decimos que Cristo en nuestras vidas simboliza la presencia de Dios, o más bien es la presencia de Dios en nosotros. Recordemos lo que dice Juan en el capítulo 1, y el verbo se hizo carne y habitó. Esa palabra habitó en realidad debería ser interpretada tabernaculizó, o sea, hizo su tabernáculo entre nosotros. Entonces, este templo, para los israelitas, para los judíos, muy importante, era el lugar en el que Jehová le hablaba a Israel, era el lugar en el que Dios le perdonaba sus pecados, era en el lugar en el que se hacía presente. Así que la actitud que el pueblo adoptase hacia el templo reflejaba la actitud que se adoptaba en favor o en contra de Jehová. Entonces, espero estarme explicando con esto, ¿verdad? Tenemos que meternos en el contexto histórico. Para ellos era muy importante el templo, y no solamente para ellos era muy importante, sino inclusive para Dios, porque el templo simbolizaba esa presencia. Hoy en nuestros tiempos, el templo no simboliza la presencia de Dios. ¿Qué es lo que simboliza la presencia de Dios en nuestras vidas? El Espíritu Santo. Emmanuel, Dios con nosotros. El Espíritu Santo es el que simboliza la presencia de Dios en nuestras vidas. Es lo que van a decir los autores del Nuevo Testamento. Entonces, en el tiempo de Ageo, la gente se estaba interesando más por reconstruir sus casas, y ellos en su concepción, al darse cuenta quizás de que económicamente están mal en Ageo, ellos económicamente están mal, acaban de regresar del exilio, entonces para ellos sus prioridades estaban un poco cambiadas. Regresan a Jerusalén, tienen poco dinero, y que dicen: lo primero que vamos a empezar a hacer es reconstruir nuestras casas, volver a sembrar, y después construiremos el templo. En otras palabras, la prioridad no era Dios para ellos. Entonces, por eso el mensaje de Ageo. Ageo tiene que cambiarles estos valores a ellos, ¿verdad? Esta jerarquía de valores, esta jerarquía de prioridades malas que ellos habían hecho. Israel tiene que buscar primero a Dios, y una vez que busque el reino de Dios, todo lo demás le va a ser concedido. Para Ageo, el problema existente en el momento histórico en el que predicó era la urgencia de la reedificación del santuario, pero no solamente era una tarea material, sino un reconocimiento profundo del significado de la presencia de Dios en medio del pueblo y de su soberanía divina en la historia. Todo lo demás quedaba en un segundo lugar. O sea, primero, tu prioridad debe ser Dios, posteriormente vendrá todo lo demás. A nivel de la esperanza mesiánica, el templo era el presupuesto y el punto de partida para la intervención salvífica de Dios. Porque otros profetas, como Isaías, por ejemplo, un profeta también
por decirlo de alguna manera, muy adicto al templo, en el sentido de que muchas de sus profecías tienen que ver con Jerusalén y con el templo. Entonces, dentro de la perspectiva judía, dentro de la perspectiva de estos profetas, el templo era el punto de partida para la intervención salvífica de Dios, ¿verdad? Recordemos que estas figuras donde Dios levantaría otra vez el templo y a él vendrían todas las naciones. Entonces, esto se va generando en la concepción de la mente israelita. Entonces, Dios habitaría de un modo especial dentro de su gente. La historia confirmaría plenamente esta profecía, estas profecías que se vienen dando a través de todos los profetas que hemos visto. En ese templo pobre, pequeño, ¿verdad? No se podía comparar el segundo templo con el templo de Salomón, que después Herodes el Grande le dio una mejorada, pero finalmente no llega a los niveles del templo de Salomón. Bien, en ese templo pobre, Dios sería presente de un modo que ni el mismo Ageo hubiera podido soñar, la presencia del Hijo de Dios, ¿verdad? Porque ahí precisamente llegaría Jesucristo a ser presentado por sus padres. Y sabemos ahora que los cristianos somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, Dios habita en medio de su pueblo. Entonces, el mensaje de Ageo no es para decirnos que construyamos edificios. De hecho, si nos vamos a Crónicas, nos vamos a Reyes, la idea de la construcción de un templo no era el plan de Dios. O sea, no surge de Dios, realmente surge de un deseo de David, que inclusive Dios le dice a David, ¿verdad? ¿Cómo vas a construir tú un templo a mí? Después, cuando Salomón construye el templo y da gracias a Dios, Salomón es muy claro y dice, o sea, ¿el templo qué es? ¿Verdad? El templo no puede contener tu gloria, tu majestad, porque tú habitas en todo el universo. Entonces, realmente el mensaje de Ageo para nosotros en la actualidad no se trata de construir edificios, no se trata de construcción, no se trata de eso. El mensaje de Ageo tiene que ver con que Dios sea la prioridad de nuestras vidas en todos los aspectos. Y ese es el mensaje de Ageo para nosotros.